Dirigentes de distintos sindicatos, todos con una queja porque no han encontrado fácil el camino para esta nueva era laboral donde se democratiza a los sindicatos. Y tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a intervenir para ir reivindicando los derechos de la nueva cultura del trabajo, esta etapa de la democratización de los sindicatos. Sabemos que hay resistencias, vamos a ir acompañando a los sindicatos y a las confederaciones para allanar el camino, sobre todo las autoridades que no están habituadas a lo que ellos podrían considerar la balcanización de los sindicatos, pero es únicamente la democratización. Precisamente ahí sindicatos únicos que pues ya no corresponden, que son incompatibles con la etapa democrática de la transformación, y por eso están aquí. Esta es su casa. Ellos han estado como dirigentes pues en las juntas, en los tribunales, viendo que se conquiste y se reconozca su derecho a organizarse y se tenga a salvo sus derechos laborales. Está Francisca Reséndiz, ella es la secretaria de los trabajadores al servicio del Estado en San Luis Potosí. Este caso ya nos es familiar, vamos a seguir nosotros interviniendo, haciendo votos, ofreciendo incluso a la Cámara como un espacio para privilegiar la palabra, el diálogo con las autoridades que todavía tienen alguna objeción infundada, por supuesto, para que reconozcan y terminen algunas prácticas que desafortunadamente se siguen realizando, como es el acoso, la amenaza, la fabricación de delitos, en fin. Todo esto Francisca ya lo llevó incluso a la OIT como queja. Está también Edna Sandoval González del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos del INA. Y está también con nosotros María Luisa Sainz del Sindicato de la Universidad Michoacana. María Luisa, gracias por estar aquí. De profesores, como el APAUNAM, pero versión Michoacán. Y está con nosotros Gerardo Bolaños, él es del Sindicato Nacional de los Trabajadores, ¿dónde estás? Aquí, de Educación Superior, y la Confederación de Sindicatos de la Transformación, Óscar Solórzano. Bienvenidos. Pues les voy a que ellos mismos les platiquen, seamos muy puntuales para que podamos comentar todos la inquietud. Desde aquí vamos a ver que tengan cumplido y satisfechos sus demandas y sobre todo a salvo sus derechos, su derecho a organizarse, su derecho a que sean reconocidos como lo que son, un sindicato. Eso es lo que nosotros nos comprometemos. Va a estar muy de la mano nuestro grupo parlamentario, porque si algo tiene la Cuarta Transformación es pertenecer a la clase trabajadora. Entonces van a tener a todas las diputadas y diputados, incluidos nuestra dirigencia, Nacho Mier, Aleida, Leonel Godoy, y estoy seguro que con el nuevo secretario, con Marat Bolaños, vamos a encontrar también mucha empatía. Entonces, adelante, querida Francisca, te escuchamos. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Desde el mes de febrero por aquí el licenciado Óscar nos había invitado a Ginebra, Suiza. Entonces fue un gusto y una motivación estar en Ginebra, Suiza, en la 111 Convención de Asambleístas, denunciando la violación de los derechos de los trabajadores, llámese San Luis Potosí, llámese cualquier estado. Simplemente fueron derechos de los trabajadores de México.
por lo que el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado ha presentado 3 denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo para proteger los derechos laborales de nuestros agremiados y no lo dejaremos de hacerlo, seguiremos haciendo. La primera denuncia fue registrada ante la sede del Organismo Mundial en Ginebra, Suiza, el 10 de junio del 2015, en defensa del derecho a sindicalizarse de los trabajadores administrativos discapacitados de seguridad pública, con lo que tras el proceso legal concerniente se logró el reconocimiento como integrantes del sindicato y dignificar sus condiciones laborales con horarios laborales de 8 horas, siendo la primera vez en el país que se obtuvo la sindicalización de tales trabajadores y trabajadoras de seguridad pública discapacitados. Posteriormente y ante los permanentes abusos laborales, actos de represión sindical, policial e institucional, hostigamiento y persecución política contra los integrantes del CIDGE por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona desde que inició su administración el 26 de septiembre del 2021, el pasado 21 de julio del 2022, el CIDGE lo denunció ante las oficinas de la OIT en la Ciudad de México por violar los convenios internacionales el 87, 98, el 111 y el 190, al impedir, coartar y reprimir la libertad sindical, ratificando tal querella el 3 de marzo del 2023 con 1,267 oficios que comprueban la negatividad estatal a resolver la problemática que generó desde que inició su sexenio. Pero a pesar de que en las reuniones del 22 de febrero del 2022 y del 14 de abril del 2029, donde el mandatario estatal personalmente se comprometió con los miembros del sindicato a resolver todos los puntos de la minuta del 8 de abril, del 22 y del 27 de abril del 21, en las que se concertan las principales demandas laborales del CIDGE, a la fecha no se han resuelto los temas torales de las y los trabajadores afectados. Y aunque el organismo gremial asiste a las reuniones de trabajo con el gobierno estatal, con quien se mantiene el diálogo, persiste el hostigamiento del gobernador Ricardo Gallardo en contra del CIDGE, pues continúan los despidos ilegales, la retención ilícita de sueldos y los recursos sindicales, así como el amedrentamiento a nuestros compañeros discapacitados de seguridad y la persecución política en contra de los integrantes del comité ejecutivo, así como la represión policial a nuestras manifestaciones e institucional a nuestras guarderías y centros escolares. Por lo que ante la cerrazón y hostilidad de Ricardo Gallardo Cardona, el pasado 5 de junio del 2023 se presentó una nueva denuncia en su contra ante la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, dentro del marco de su 111 reunión de la Conferencia Internacional, donde se expuso la problemática referida porque el titular del Poder Ejecutivo del Estado potosino mantiene la violación de los convenios internacionales 87, 98, 111 y 190. Como consecuencia, a la fecha hay 215 miembros del sindicato despedidos ilegalmente, 114 trabajadores discapacitados de seguridad sin empleo y un adeudo general de más de 69 millones de pesos del gobierno estatal al CIDGE, donde han resultado perjudicadas las familias de nuestros compañeras y compañeros, porque a pesar de 1 año, 9 meses sin ingreso económico, se ha precarizado su calidad de vida al no contar con lo mínimo indispensable. Cabe resaltar que posteriormente el CIDGE se solidarizó y fraternizó con el Sindicato de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Sindicato Independiente de Trabajadores del Servicio del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, porque el pasado 15 de junio entregó sus correspondientes denuncias sobre sus respectivas problemáticas laborales en la oficina principal de la OIT en el país helvético.
Es la primera vez que un organismo sindical mexicano realiza la presentación de 3 quejas ante la Organización Internacional del Trabajo en su sede en Ginebra, Suiza. Por todo lo anterior, desde esta tribuna del Congreso de la Unión, quienes integramos el CISGE, le solicitamos respetuosamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que interceda a favor del respeto de nuestros derechos humanos y laborales a fin de que pueda resolver la problemática de nuestro sindicato y de los otros 2 organismos gremiales, a fin de que las y los trabajadores que los integramos seamos respetados en nuestra dignidad humana y sobre todo en nuestras familias, que no sufran penurias por injusticias y abusos laborales. De igual manera, nuevamente le hacemos un atento llamado al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para que solucione la problemática laboral y social que su administración ha generado en contra del CISGE, como se comprometió en las 2 reuniones personales que hemos sostenido, para que las mesas de trabajo que mantenemos con el gobierno estatal realmente representen resultados concretos en beneficios de nuestras y nuestros agremiados. Y finalmente, los miembros del sindicato les solicitamos a las y los legisladores que suban un punto de acuerdo para que citen al mandatario potosino a fin de que pueda comparecer ante ustedes para que lo conminen a que resuelva la situación de violación de derechos humanos y laborales que él mismo generó desde que inició su gobierno. Muchísimas gracias. Edna, por favor, Sí. Edna Sandoval. Buenos días. Soy Edna Sandoval González, soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este acto vengo a ratificar las denuncias que tenemos por intromisión del Instituto y de sus autoridades en la vida sindical, presentando actos de acoso y hostigamiento hacia los sindicatos, hacia el sindicato al que pertenezco, hacia los miembros del sindicato y hacia trabajadores en lo individual. Nosotros tenemos registro, tenemos toma de nota, no tenemos participación real dentro de la toma de decisiones colectivas dentro del sindicato, no recibimos apoyos que otros sindicatos sí reciben. Eso significa que los derechos de los trabajadores agremiados a nosotros pues son limitados en su acción y en su práctica. Tenemos actas administrativas para cese ante tribunal hacia trabajadores que están haciendo funciones sindicales, que tienen los permisos, el reconocimiento ante tribunal para realizar actividades sindicales. Tenemos una estructura de laudos que ha sido reinstalada dentro del instituto, que no tiene que ver con la estructura real que el instituto cuenta. No forman parte de un tabulador, están en un limbo laboral, no se les reconoce sus derechos. De la misma manera tenemos trabajadores que están en las sierras bajo condiciones de hostigamiento por el crimen organizado y en donde estamos solicitando que estos trabajadores se les garantice su protección, la protección a la vida, a la salud, al trabajo, y la institución ha hecho caso omiso a estas denuncias. Y de esta manera tenemos muchas denuncias más de diferentes tipos. Es solo una muestra del panorama que el instituto está viviendo y haciendo caso omiso, vulnerando los derechos de los trabajadores y hostigando de diferentes maneras pues a todos los agremiados trabajadores, incluso pues a los visitantes que hacen uso de los recintos culturales. Muy bien, dirigenta. María Luisa Sáenz, de la Universidad Michoacana. Sí, buenos días, representantes de los medios de comunicación. Reciban un saludo fraterno del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Y bueno, como refería Paulo Freire en sus cartas a quien pretende enseñar, el maestro es necesariamente siempre un militante político y su tarea pues debe estar encaminada a las transformaciones sociales. Es por ello que pues, estamos aquí varios miembros del magisterio universitario y agradecemos la oportunidad que nos da el diputado Manuel Alejandro Gómez y el licenciado
diputado Óscar Solórzano de la Confederación de Trabajadores y Sindicatos de México de expresar en esta casa legislativa de todas y todos los mexicanos la situación que prevalece en nuestra organización gremial, en donde la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en desacato al Poder Judicial, ha mantenido e impuesto a un Comité Ejecutivo General 1821 en el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, un comité revocado conforme a las fracciones quinta y séptima del Estatuto Sindical, violentando la libertad y la democracia sindicales. Esto, pues, lamentablemente nos tiene en un estado de indefensión y vulnerabilidad muy grave, pues a los académicos y a las académicas hemos padecido represión con despidos injustificados, reinstalaciones sin el pago de ingresos devengados y salarios caídos. También hay falta de pago de prestaciones sindicales y el despojo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones solidario generacional. Asimismo, recientemente se acaba de llevar a cabo un ilegal proceso de legitimación de un contrato colectivo 2022 que ha sido mutilado, contraviniendo la reforma laboral, porque no fue avalado por las bases desde 2020. Ha sido realizado por estos charros sindicales del Comité Ejecutivo General 1821, que está no nada más revocado, sino también caduco, y la semana pasada llevaron a cabo esta supuesta legitimación con un padrón rasurado. Hemos enviado las inconformidades al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero lamentablemente en algunas se declara incompetente. Resulta que no las admite porque se declara incompetente cuando ya hemos venido en reiteradas ocasiones a dejar todas las evidencias de lo que estamos refiriendo. Y bueno, parece que algunas fueron admitidas y por eso el proceso del momento se encuentra pues parado, ¿no? Pero tenemos una situación que nos preocupa mucho, y es que la rectora Yaraví Ávila González está involucrando a las fuerzas del Estado para las tareas de seguridad pública en la Universidad Michoacana, con el pretexto del crecimiento del narcomenudeo al interior de la institución. Entonces, el pasado 16 de mayo irrumpieron en la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, un centro universitario, un recinto universitario donde mayormente se encuentran menores de edad, elementos del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, armados y coordinados por un civil. Inmediatamente, pues, nos preocupamos por lo autoritario y represivo del operativo, advirtiendo que no había confianza en las fuerzas de seguridad del Estado, así como el desatino de esa visión de haber operado de esa manera, de esa logística, y el riesgo inminente de una supuesta estrategia. La diputada María de la Luz Núñez increpó esta acción despótica justo cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos recién emitió la recomendación 98-VG/2023 por crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos y constitucionales de casi un millón de víctimas durante los años de la violencia política generada por el Estado entre 1965 y 1990. Pasados estos eventos, lamentablemente, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a un evento convocado por el Consejo Económico y Social de Michoacán, en el que de manera desafortunada pues felicitó públicamente a la rectora por su nombramiento, ignorando, pasando por alto los acontecimientos referidos. Y también, pues, mientras mataban a Hipólito Mora en La Ruana, Michoacán, el pasado 22 de junio, quien en el pasado 22 de junio había requerido que requerían ayuda en La Ruana por el crimen organizado que está operando fuertemente allá. El general de brigada Fernando Colchado Gómez impartía una conferencia en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad sobre el poderío militar y tratando de justificar la intervención de las milicias en las actividades de seguridad pública en la universidad. Entonces, pues sí nos encontramos muy preocupados y venimos hoy a exigir que la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que ha desacatado la resolución del primer tribunal en materia administrativa y laboral, retire esa representación impuesta y el gobierno del Estado coadyuve para que las y los académicos agremiados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana podamos renovar nuestra dirigencia sindical, otorgando la toma de nota al Comité Ejecutivo General interino, cuya única misión, cuyo único objetivo, de acuerdo con el estatuto, es precisamente llevar a cabo esta tarea. Vienen procesos importantes como la reforma a la ley orgánica de la universidad, y por lo cual nos sentimos entonces que nos encontramos en un estado total
total de indefensión al estar estos charros en la representación sindical. Y pues bueno, nos preocupan muchas de estas situaciones y queremos compartir con el pueblo esta información para que vea bajo qué contexto se están llevando las cosas en la Universidad Michoacana, y que lamentablemente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues está siendo omiso ante las denuncias. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Y finalmente el ingeniero Gerardo, del Sindicato Nacional de Educación Superior. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, diputado, a los medios de comunicación. Su servidor Gerardo Bolaños Jiménez, secretario general del Sindicato Nacional de Educación Superior. Pues para informarles a todos que desde su creación hace 30 años del sistema de descentralización de la educación en México, pues ha gestado un sistema que cada vez cae más en una profunda crisis de corrupción y de violación y transgresión a los derechos humanos. Este subsistema de educación superior descentralizada en México aglutina a los tecnológicos descentralizados, las universidades tecnológicas, politécnicas del país. 52,000 trabajadoras y trabajadores lo conforman, atendiendo una matrícula de cerca de 800,000 alumnos en todo el territorio nacional, sobre todo en aquellos municipios más apartados de las zonas de las principales capitales de los estados, atendiendo una población de pobreza principalmente. Pero observamos que de acuerdo a sus disposiciones, en donde los gobernadores del estado tenían por decreto de creación la facultad de designar a los directivos, pues empezó este esquema brutal de corrupción en el subsistema. 7 de cada 10 directivos nunca han dado clase, nunca han estado relacionados con el tema educativo. Son designados por prebendas políticas y por tanto sus intereses se mueven en función justamente de la generación de plazas y de favoritismos políticos. El 35 a 40% del presupuesto de las instituciones se destinan a la contratación de personal directivo, por eso es que es muy atractivo este subsistema para los políticos. Y solamente se contrata básicamente con un 20 o un 15% a los profesores de tiempo completo. Esa es una total desproporción del subsistema. Y por ello también denunciar que el 100% de las instituciones de educación superior descentralizada del país, de esta modalidad, el 100% tienen desvíos de recursos en la contratación de personal que está fuera de estructura, o utilizan el recurso que se paga para la seguridad social para pagar otras cosas y dejan a los trabajadores sin servicio de seguridad social. La propia Secretaría de Educación Pública reconoce que el desfalco, o sea, esta relación de par y paso, que no ha pagado, que no inclusive no han aportado los gobiernos del Estado, ya asciende a 4,500 millones de pesos. Y bueno, en contraste, lo que está sucediendo con los trabajadores es de que 7 de 10 trabajadores de este subsistema, a pesar de tener 10, 15, 20 años laborando en las instituciones, no tienen contrato por tiempo indeterminado o contrato base. 6 de cada 10 no cuentan con la seguridad social. No solamente el tema de la atención médica, sino de acceso al crédito de vivienda o la cuestión del pago de sus jubilaciones y pensiones. Los están dejando marginados. La federación dispersa los recursos, pero no llegan a los trabajadores, obviamente haciendo un desfalco en las instituciones cayendo en delitos graves. Y lo más grave, por si fuera poco, es que 52,000 trabajadoras y trabajadores sufrimos una discriminación salarial con respecto a nuestros homólogos de hasta un 35 hasta un 50% del salario. Es decir, un trabajador que realiza las mismas funciones, que tiene las mismas categorías que los trabajadores, por ejemplo, los tecnológicos homologados no transferidos o los tecnológicos federales, tienen una diferencia salarial de 35 a 40%, alrededor de 4,000, 5,000 pesos mensuales. Esta impunidad con la que ha operado durante 30 años este subsistema pues ha generado obviamente mucha arrogancia y prepotencia. Recientemente tenemos a la Universidad Politécnica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 5 meses de huelga por simple y sencillamente exigir con un sindicato legalmente constituido la firma de su contrato colectivo de trabajo. El subsecretario de Gobernación de nuestro estado dice
pues que va a ser un ejemplo de lo que no se debe de hacer y van a acabar con ese sindicato para que nadie más se atreva a levantar la mano exigiendo sus derechos laborales de ese tamaño. Puebla despidieron recientemente a 40 trabajadores porque ahora ya no les acomoda para el tema, ya no les dan cuentas para meter a las gentes que les van a operar políticamente el Estado. Y esto transgrede gravemente el presupuesto, los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Y hay un techo de mucha impunidad. La Universidad Tecnológica de Morelia se despacharon con la cuchara grande, se robaron el dinero de las células profesionales, 15 millones de pesos auditados por la Auditoría Superior de la Federación, y quienes hicieron el robo son los asesores del secretario de Gobierno en el Estado o son regidores en el ayuntamiento y se mofan y se ríen de que no va a pasar nada. Por eso es que recientemente creamos el Sindicato Nacional de Educación Superior, es un sindicato que tiene la personalidad jurídica nacional y que está aglutinando a todas y todos los trabajadores de la educación superior. Actualmente ya están 117 instituciones incorporadas y nuestro objetivo justamente es acabar con la corrupción para lograr que los presupuestos de las instituciones se estabilicen y se garanticen los derechos que están establecidos en la Constitución. El artículo 123, fracción séptima, señala con toda claridad que a trabajo igual debe de corresponder salario igual. Agradecemos muchísimo, diputado, la invitación. Vamos a estar muy de cerca con ustedes, justamente viendo este tema, porque necesitamos una ampliación presupuestal de cerca de 4.500 millones de pesos para lograr la cuestión de la homologación y estar atentos justamente a este tema de corrupción. Decimos, y lo decimos muy claro, nos casamos con la máxima de que nada ni nadie por encima de la ley, pero nada ni nadie por debajo. Muchísimas gracias. Gracias, líder, por invitarnos. Eso es todo. Gracias. Bueno, son ejemplos de las resistencias que hay a la nueva ley del trabajo y vamos a comprometernos a hacer el llamado a todas las autoridades. Es el México que se resiste a fenecer, que es el corporativismo, estas relaciones de perversión que había y como ustedes pudieron escucharlo, las universidades son también una constante donde se están preservando o donde pretenden preservarse estos, no en vano fue toda esta trama de la estafa maestra y nosotros nos comprometemos como grupo parlamentario, estoy seguro que nuestro coordinador va a ofrecer precisamente pues intervención y sobre todo llamado a involucrar en la nueva lógica de la ley del trabajo. Se acabaron estas relaciones perversas y tienen que reconocer que estamos ante una nueva realidad y es esta, la de la reivindicación y la dignidad del trabajador ante el poder. Y vamos a hacer eso en todos los temas. Aquí lo mencionan en el asunto de San Luis Potosí. Vamos a hacer un llamado, sobre todo, pues es una entidad de la Cuarta Transformación que no puede replicar lo que se hacía en el pasado. Lo que dijo del sindicato Etna, el INA, ¿verdad? Entonces estoy seguro que vamos a encontrar atención al llamado. Yo creo que vamos a trabajar un punto de acuerdo, no para llamar a comparecer ahorita a un gobernador, sino más bien vamos a hacer un llamado a que asimilen y capaciten a sus funcionarios en esta nueva cultura democrática del derecho laboral, para que empiecen a asimilar que se acabaron las relaciones de complacencia entre el charrismo, que era lo que distinguía al corporativismo, y esta nueva generación de liderazgos que realmente ponen por delante la dignidad y los derechos del trabajador. Entonces cuenten con eso, nosotros vamos a hacer ese llamado para que no haya instancia en la que no se asimile esta nueva cultura, esta nueva ley que permite precisamente que los trabajadores se organicen, que no solo permite, lo promueve que sea democrático. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llevar a la tribuna esta inquietud, todas estas resistencias que ha habido de parte de administraciones, de empleadores, en fin, todos ellos van a ser llamados a cumplir y en especial los gobiernos
tienen que reconocer que esta nueva ley del trabajo es parte de lo que significa la cuarta transformación. Esta es su casa, Óscar. Gracias. Vamos a atender esto y además nos vamos a ofrecer como espacios para la mediación, para que ustedes tengan la tranquilidad. No hay necesidad de digamos, ustedes no tienen que romper un solo cristal. Ustedes pueden entrar aquí como Juan por su casa. Esta es su casa y esta es la nueva. Esto sería impensable en los tiempos del viejo régimen, pero aquí nosotros estamos con los oídos muy abiertos para todos los reclamos. Así a veces nos sea inquietante porque pudieran ser administraciones que se inscriben en la cuarta transformación, pero con mayor razón nosotros vamos a poner atención. No es lo mismo lo que pasa en Querétaro a que pase en Veracruz. Para nosotros hay un gran compromiso en las entidades que se conducen bajo la égida de la cuarta transformación. ¿Vale? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.